Hola, hoy hablaré sobre la prescripción y la caducidad. Estos son conceptos jurídicos que pueden llevar a la pérdida de un derecho. La prescripción es la consolidación o extinción de un derecho debido al plazo de tiempo. La caducidad es la extinción de un derecho debido al vencimiento del plazo legalmente establecido. Estos conceptos se utilizan en distintas ramas del derecho para limitar el tiempo en el cual una persona puede ejercer determinados derechos o acciones legales. Si bien ambos términos están relacionados con la pérdida de derechos debido al transcurso del tiempo, tienen algunas diferencias importantes. Entonces, aquí explicaré un poco más sobre estos temas importantes del derecho, en qué consiste la prescripción y la caducidad, sus características principales y cómo se aplica en el ámbito legal. Como primer punto tenemos la prescripción. Es un concepto jurídico que establece que después de un cierto periodo de tiempo establecido por la ley, una persona pierde el derecho de reclamar algo o ejercer una acción legal. Este plazo puede variar según la jurisdicción y el tipo de derecho o acción de que se trate. La prescripción puede aplicarse a diferentes situaciones, como reclamaciones de deudas, acciones legales por daños y perjuicios, derechos de propiedad, entre otros. El inicio del plazo de prescripción puede variar según el tipo de derecho o acción, y a menudo se cuenta desde el momento en que se produce el hecho que origina la reclamación. Esta puede interrumpirse o suspenderse en ciertos casos, como cuando se presenta una demanda judicial antes del plazo que expire. De igual manera, en el Código Civil Ecuatoriano, título 40 de la prescripción, nos habla todo sobre cada uno de estos casos, de la prescripción en general. Dentro de estos está el artículo 2392 del Código Civil Ecuatoriano, el cual expresa lo siguiente: prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. También tenemos los tipos de prescripción, la prescripción adquisitiva y extintiva. La prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, es un tipo especial de prescripción que se refiere a la adquisición de derechos de propiedad sobre un bien inmueble o mueble, a través de posesión continua, pacífica y pública durante un periodo de tiempo determinado establecido por la ley. En términos generales, la prescripción adquisitiva permite que una persona que ha poseído un bien de manera ininterrumpida y sin oposición durante un tiempo específico adquiera el derecho de propiedad sobre ese bien, incluso si no es el propietario legal original. La finalidad de la prescripción adquisitiva es brindar seguridad jurídica y estabilidad en las relaciones de propiedad, premiando a aquellos que han poseído un bien durante un largo periodo con el reconocimiento legal de su derecho de propiedad. Por otra parte, tenemos la prescripción extintiva, también conocida como prescripción liberatoria o prescripción de deudas. Se refiere a la pérdida del derecho de una persona para exigir el cumplimiento de una obligación o reclamar el pago de una deuda sobre el transcurso del tiempo. En términos generales, la prescripción extintiva establece un plazo durante el cual una persona debe ejercer su derecho de reclamar el cumplimiento de su obligación. Si la persona no ejerce ese derecho dentro del plazo prescrito, la obligación se considera extinguida y el deudor ya no está legalmente obligado a cumplirla. Por otro lado, tenemos la caducidad, que es un concepto legal que se refiere a un plazo límite establecido por la ley para ejercer un derecho o acción legal. Es una figura de orden público y su cumplimiento es obligatorio. En términos generales, la caducidad implica que una vez que se cumple el plazo establecido, se pierde la oportunidad de ejercer el derecho o acción legal correspondiente, incluso si el derecho en sí todavía existe. La caducidad puede aplicarse en diferentes áreas del derecho, como el derecho administrativo, el derecho contractual y el derecho procesal. La finalidad de la caducidad es promover la seguridad jurídica y evitar las prolongaciones indefinidas de reclamaciones o acciones legales. Establece un límite temporal claro para que las partes interesadas ejerzan sus derechos y acciones, lo que permite una resolución rápida y eficaz de las disputas legales. Es importante tener en cuenta que el plazo de caducidad puede variar según la legislación de cada país y el tipo de derecho o acción legal involucrado. En algunos casos, el plazo puede ser relativamente corto, mientras que en otros puede ser más prolongado. Además, existen circunstancias en las que la caducidad puede suspenderse
o interrumpirse, lo que puede afectar el cómputo del tiempo. Y como último punto te explicaré las diferencias entre la prescripción y caducidad. La principal diferencia entre estas es el origen de la extinción del derecho. La prescripción se produce debido a la inactividad del titular, mientras que la caducidad se produce debido a la falta de cumplimiento de una obligación. Otra diferencia importante es el periodo de tiempo que se necesita para que ocurra la prescripción o la caducidad. La prescripción se produce después de un periodo prolongado de inactividad, mientras que de la caducidad se produce después de un periodo más corto de la inactividad en el cumplimiento de una obligación. Por último, las consecuencias de la prescripción y la caducidad también son diferentes. Cuando ocurre la prescripción, se pierde el derecho sin necesidad de que se realice ninguna acción adicional. Por otro lado, cuando ocurre la caducidad, se pierde el derecho debido a la falta de cumplimiento de una obligación específica. Muchas gracias por tu atención.